De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué abismo de riqueza, de sabiduría y de ciencia de Dios. Cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos. ¿Quién conoció el pensamiento del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio primero para que tenga derecho a la recompensa? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, muy buenos días. ¿Me escucháis? Muy bien. Vamos a hacer esta primera meditación de este retiro, como lo hacíamos en la introducción en el día de ayer. Vamos a hablar en esta mañana de el misterio de Dios, ¿de acuerdo? Pero para hablar del misterio de Dios hay que plantear unas premisas. Hay que hacer, primero que todo, hay que colocar unas condiciones necesarias para poder aproximarnos a lo que es el misterio de Dios. Ayer decíamos que el misterio de Dios, tal como nos ha sido revelado, tal como lo manifiesta también la Iglesia a través del Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, consiste fundamentalmente en que Dios quiere hacer partícipe al hombre de su naturaleza divina. En eso consiste todo su proyecto. Desde el principio, desde la creación del mundo, hemos sido creados para ser partícipes de su vida, para ser santos e irreprochables ante Él por el amor. Ese es el propósito fundamental de Dios. Por tanto, ya sabemos cuál es su voluntad, a modo general, ¿no? Dentro de un modo, vamos a decirlo, universalmente, ¿no? Entonces, como de algún modo lo que se intenta aquí es reconocer que la vida a la que Dios nos llama es la suya, por eso hoy vamos a hacer ese ejercicio de aproximación, vamos a intentar comprender en qué consiste la vida de Dios. Y de esa manera ver cómo esa vida se ha manifestado en la historia de la salvación y cómo de alguna manera se nos ofrece a cada uno de nosotros la participación en esa vida. ¿De acuerdo? Entonces, para eso vamos a acuñar dos conceptos. El primero de ellos, bueno, y relacionados evidentemente con un misterio que conocemos por revelación y por fe, creo que aquí todos hemos recibido dentro del conocimiento la idea de que Dios es uno y trino, que Dios son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. ¿Quién entiende esto? Entenderlo, ¿qué quiere decir, no? Que de algún modo aproximarnos a este misterio para abarcarlo con el uso de nuestra razón, lo que podríamos utilizar un concepto que es la aprehensión, que en la lógica significa ser capaces de abarcar una realidad para conocerla, pues somos incapaces de aprehender, de abarcar el misterio de Dios porque nuestra inteligencia es limitada. Conocemos la revelación de este misterio a través de Cristo. Cristo nos ha dado a conocer que el misterio de Dios es un misterio de Dios de comunión interpersonal, donde hay un Padre, un Hijo y el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Pero no hemos llegado a la consideración del misterio de Dios a través de nuestra lógica, a través del uso de nuestro conocimiento. Con mucho, a través del uso de nuestro conocimiento nos hemos aproximado a lo que se puede decir de Dios a través de las perfecciones que existen en el mundo natural, elevándonos a través de esas perfecciones hasta el origen, ¿no?, que sería Dios. ¿De acuerdo? Por dar un ejemplo, en una de esas vías de aproximación, podríamos decir, ¿no?, que todo de alguna manera en este mundo está relacionado por una causa y un efecto. Todo de alguna manera tiene una causa y un efecto. Si nos remontáramos para atrás, a través, ¿no?, de ese principio de causa-efecto, tendríamos que llegar a una causa incausada, ¿no?, una causa primordial. Y diríamos desde la reflexión humana, desde la reflexión, ¿no?, de nuestra mente, diríamos esa causa incausada es Dios. O podríamos advertir que en el mundo existe una cierta inteligibilidad, que en el mundo hay pautas direccionales, que las cosas tienen una inteligencia. Entonces tiene que haber una inteligencia ordenadora que le dé sentido y le dé teleología, que significa que le dé, digamos, un fin, una finalidad a todo cuanto existe, y podríamos decir que esa inteligencia ordenadora es Dios. Podríamos advertir que en el mundo hay movimiento, ¿no?
que en el mundo las cosas se mueven, hay un dinamismo y podríamos decir, tuvo que haber algo que iniciara todo ese movimiento. Todos sabemos que el concepto de motor significa dar origen a algo que se mueve, pues tiene que haber un motor inmóvil, un motor inicial que le dio movimiento a todo cuanto existe, y eso lo llamaríamos Dios. Vemos las perfecciones que hay en el mundo, todas y cada una de ellas, y tendríamos que pensar que hay una perfección que le da sentido a todas y cada una de las perfecciones que hay. Y diríamos, la perfección de toda perfección es Dios. Pero ¿cuál de nosotros se relaciona o tiene una experiencia de amor con una causa incausada, con un motor inmóvil, con una inteligencia ordenadora o con un principio de toda perfección? Nosotros nos relacionamos con Dios como Padre. Hemos conocido al Hijo, al Verbo que se ha encarnado en el seno de María, hemos contemplado su rostro, hemos escuchado la palabra de Dios y se nos ha dado a comunicar el Espíritu de vida. Por tanto, tenemos una relación con un Dios trinitario, no con un concepto intelectual. ¿Me entendéis? Eso es gracias a la fe. Por eso siempre que intentamos aproximarnos al misterio de Dios, partimos fundamentalmente de algo esencial y es un acto de fe. Creemos firmemente en la revelación que nos ha sido dada a través de su Hijo Jesucristo. ¿De acuerdo? Y esa fe de la que partimos es la que busca entender. Eso lo dice San Anselmo, un santo que llega a afirmar, ¿no?, que para hacer verdadera teología, para poder aproximarnos a los misterios de Dios, necesitamos una fe que busque entender. Fidens querens intellectum, en palabras de San Anselmo. Una fe que busca entender. No un entendimiento que busca creer. ¿Entiendes la diferencia entre las dos cosas? No razonamos y a través de nuestra inteligencia llegamos a valorar, ¿no?, aquello que nos ha sido dado para poder decir, entonces ahora creo. No, sino que la fe es un don, es una gracia, es un conocimiento que se nos ha sido dado. Como hemos dicho, el misterio de Dios es algo insondable, es algo que nos supera, por tanto, Dios se ha dignado a bajarse, ha condescendido y nos ha manifestado la revelación de su misterio. ¿De acuerdo? La palabra revelación por sí mismo significa revelare, significa mostrar aquello que está oculto. ¿De acuerdo? ¿Cómo llamamos a lo que llevan las monjas en el pelo? En el cabello, se llama velo, ¿no? Entonces, revelar significaría quitar el velo, ¿no? Hacer posible que se vea, se aprecie algo del misterio de Dios porque Dios lo ha revelado por sí mismo. Y ese conocimiento es un conocimiento válido, es el conocimiento de la fe. ¿De acuerdo? Entonces nosotros, partiendo de la fe, partiendo de esa certeza, partiendo que Dios cuando revela algo de sí mismo no puede ni engañarse ni engañarnos porque Dios es la suma verdad y la suma sabiduría, todos los que estamos aquí confiamos que lo que Dios ha dicho de sí mismo, que Dios es uno y trino, es verdad. Y ahí nuestro corazón se adhiere y a partir de ahí nuestra mente reflexiona. ¿Queda claro? Bueno, pero es lo que tenemos, por donde tenemos que partir. Esa es la primera premisa, la fe que busca entender. Aquello que Dios ha revelado lo consideramos verdad fundamental a la cual se adhiere nuestro corazón. Simplemente la profundizamos para hacerla más comprensible. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí tenemos otra premisa. Para poder hablar de Dios tenemos que hablar con un lenguaje que es el nuestro. ¿Nuestro lenguaje es perfecto? No. Así como hemos dicho que nuestro conocimiento es imperfecto porque es limitado, el lenguaje deriva fundamentalmente del conocimiento. Es la forma a través de la cual nosotros comunicamos y transmitimos lo que reflexionamos en nuestra interioridad, en nuestra inteligencia. Es el vehículo de comunicación, el lenguaje, y tiene sus limitaciones. Porque evidentemente, nuestro lenguaje para hablar de una realidad, ¿no?, que está por encima de la capacidad de nuestra inteligencia, pues evidentemente sería un lenguaje burdo, por no decir otra palabra, ¿no? Mi profesor de Trinidad solía decir que nuestro lenguaje es un lenguaje mugre para hablar de Dios, ¿no? O sea, quiere decir que siempre nos quedamos, ¿no?, siempre nos quedamos atascados, ¿no?, ante la incapacidad de definir lo eterno,
Por eso muchas veces tenemos problemas para poder entender cosas, ¿no?, acerca de Dios. ¿Dios lo conoce todo? Claro, es omnisciente, conoce absolutamente todo cuanto acontece, en el antes, en el ahora y en el después. Lo conoce todo. ¡Ah! Entonces ya todo está definido. No, porque lo que conoce Dios es fundamentalmente el desarrollo de nuestra libertad personal a lo largo de la historia de los hombres, con lo cual avanzar y adentrarnos dentro de la eternidad de Dios siempre va a generar en nosotros dificultades comprensivas. Ahí es donde muchas veces se enreda la teología, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso hay que partir de esa premisa. Siempre que hablamos de Dios, hablamos de manera análoga. ¿Qué significa? Partimos de las cosas y de las perfecciones que vemos en su obra creada, porque evidentemente la obra creada por Dios participa de sus perfecciones, especialmente ¿quién participa mayormente de las perfecciones divinas? El hombre, ¿de acuerdo? Todos y cada uno de nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, con lo cual quiere decir, ¿no?, que haciendo una reflexión sobre la realidad del hombre, sobre sus perfecciones, podemos de manera análoga adentrarnos en la consideración de lo que es el misterio de Dios. Pero decir análoga significa siempre decir limitado, ¿de acuerdo? No quiere decir que tengamos la capacidad de definir exactamente lo que pasa en Dios. Eso no lo podemos descubrir. Yo siempre suelo decir que podemos mínimamente rasgar el misterio de Dios, ¿de acuerdo? A partir de estas premisas, que creo que me parece que han sido claras, entonces damos un paso hacia adelante y definimos los dos conceptos que hacen parte de la charla del día de hoy, ¿de acuerdo? Ya hemos dicho que conocemos que Dios es Trinidad, ¿no?, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque así la fe nos lo ha transmitido, ¿de acuerdo? Entonces, desde esa perspectiva vamos a hablar de la Trinidad inmanente, ¿de acuerdo? La palabra inmanente viene de inmanere, ¿no? In, dentro, en el interior de, manere significa permanecer, lo cual quiere decir que es lo que queda dentro, ¿no?, de la esencia, dentro de la naturaleza de Dios, ¿de acuerdo? Dios en sí mismo, Dios en la consideración de su propio misterio, eso que trasciende la realidad del hombre, ¿de acuerdo? Pero Dios se ha dado a conocer. Dios ha salido al encuentro del hombre para revelar su misterio. ¿Cómo lo ha hecho? A través de una historia que podríamos considerar que es una historia de salvación. Aunque fuimos creados para ser partícipes de la vida de Dios, el drama de la libertad ha insertado en nosotros la durísima situación del pecado, que es una situación dramática para nosotros. En virtud de eso, Dios no abandona nunca la obra de sus manos y con amor eterno, con amor fiel, dispone, ¿no?, de un proyecto que empieza, ¿no?, con la antigua alianza y que alcanza su culminación plena en la persona de Cristo. ¿De acuerdo? Todo ese proyecto de salvación a través del cual nos ofrece la posibilidad de ser partícipes nuevamente de aquella vida, ¿no?, con la que fuimos constituidos desde el primer momento de la creación, esa restauración, ¿no?, que se produce, ¿no?, dentro de la obra redentora de Cristo y que nos lleva a ser partícipes de la vida de Dios por el Espíritu Santo, pues toda esa disposición de Dios, toda esa administración de los bienes divinos, lo conocemos con el nombre de economía. Ayer lo mencionábamos en la introducción. Oikos, nomos, ¿de acuerdo? Oikos, casa, nomos, ley, norma, ¿no? Economía significaría en su esencia, ¿no?, la administración de los bienes de la casa, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? Eso que normalmente hacemos, decíamos ayer, para llegar a fin de mes y que cuesta tanto, ¿de acuerdo? Economía, ¿de acuerdo? Para Dios la economía significa la administración de sus bienes divinos para con nosotros, que de alguna manera somos íntimos a Él, porque Él nos considera su familia. Entonces nos da a participar de su vida y sale al encuentro de nosotros a través especialmente de 3 acciones. La primera de ellas no sería propiamente una misión dentro de esa historia de la salvación, porque es es el fundamento de nuestra relación con Dios, que es la obra creadora, ¿de acuerdo? Partimos de ese hecho, ¿no?, la consideración de la creación, ¿de acuerdo? Y junto con la creación, pues las 2 obras que específicamente lleva a cabo Dios, ¿no?, y que nosotros, las referimos o le establecemos una relación con cada una de las personas divinas, ¿de acuerdo?
Una sería la obra redentora de Cristo, ¿no? Y la otra sería la obra santificadora del Espíritu Santo, que esas son, digámoslo así, las misiones propiamente dichas en el misterio de la Santísima Trinidad. ¿De acuerdo? Concepto de teología trinitaria muy importante. Las misiones divinas son dos: la redención que obra Cristo y la santificación que obra el Espíritu Santo. Gracias a esas misiones, gracias, ¿no?, a que de algún modo Dios se ha manifestado en nuestra historia, podemos adentrarnos, ¿no?, en el misterio de la vida íntima de Dios. Por eso yo hago la siguiente afirmación: la Trinidad inmanente, Dios en sí mismo, se hace Trinidad económica, ¿no?, dentro de ese proyecto de la salvación, a través de las misiones de las personas divinas. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de aquí, sabemos que la salvación de todos y cada uno de nosotros, o sea, lo que de algún modo busca incesantemente nuestro corazón, depende fundamentalmente, ¿no?, partiendo de la premisa que hemos dicho, de nuestra unión con Dios. Una unión que es una unión personal, ¿vale? En un diálogo de conocimiento y de amor mantenido, por tanto, con un misterio de Dios que nos lleva a relacionarnos con tres personas divinas. Tres. Yo sé que de algún modo muchos de nosotros, vamos a decirlo así, es muy factible que podamos encontrar una relación estrecha con Jesús, porque Jesús se hizo hombre, porque Jesús se encarnó. Y para muchos de nosotros seguir a Cristo, seguir al Señor, significa como reconocer su rostro, ¿no? Un rostro, ¿no?, humano, ¿no?, un rostro que se manifiesta a través de palabras, a través de actitudes, de pensamientos y de sentimientos, ¿no? ¿De acuerdo? Pero junto con esa relación que tenemos con Cristo, debemos establecer una relación con el Padre, que tampoco, digamos, podemos asociarla porque en algún determinado momento está dentro de un modelo en el que hemos sido insertados la gran mayoría de nosotros, si no decir todos los que estamos aquí, porque conocemos el modelo de la estructura de una familia y sabemos o podemos entender el concepto de paternidad, ¿no? ¿De acuerdo? Cómo se relaciona un padre con sus hijos para que podamos llamar a Dios Padre. Quizás la que más nos cuesta es la relación con el Espíritu Santo, porque cuando tú quieres encarnar, ¿no?, la relación con el Espíritu Santo, lo que te queda de por medio es intentar relacionarte con una paloma. Entonces ves a una paloma y dices, bueno, ¿yo cómo me relaciono con esta paloma?, ¿no? Pero la paloma es un signo, ¿no? O sea, es un símbolo, ¿no?, que nos lleva a considerar uno de los elementos, ¿no?, que configura la realidad personal del Espíritu Santo. Es la relación que más nos cuesta y, sin embargo, es la relación más vital y más presente, más existencial que tenemos con Dios en este momento, ¿no?, la relación con el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Pero a eso estamos llamados, a establecer una relación personal con ese Dios uno y trino. ¿De acuerdo? Muy bien. Todo, ¿no?, en ese diálogo, ¿no?, ¿no?, con Dios no podría tener lugar si en su relación con nosotros las personas divinas no manifestaran aquello que les es propio, es decir, lo que pertenece a su origen, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, algo específico, ¿no? Porque en el misterio de Dios todo es uno, ¿no? Hay una unidad, ¿no?, todopoderosa, que hace que no podamos establecer una distinción clara entre las personas divinas más que en aquello en lo que se oponen, dice la teología, o sea, en el ámbito de sus relaciones. Se sabe que hay una Trinidad, que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que es una unidad, ¿no?, de vida, por tanto es Dios que sale a nuestro encuentro, pero específicamente las personas divinas nos pueden decir algo de cómo relacionarnos con cada una de ellas, ¿no? Porque en el fondo siempre podríamos decir, pues yo me relaciono con Dios, ¿no? O, ¿no me entienden? Siempre podríamos expresar eso y estaríamos en lo correcto. Yo me relaciono con Dios, pero ese Dios es uno y trino. Entonces, ese Dios ha salido a tu encuentro y te ha mostrado la forma de relacionarte con cada una de esas personas divinas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo se da, ¿no?, la inmanencia, o sea, cómo se da la vida íntima de Dios en sí mismo? Partimos fundamentalmente de una de las premisas, y es: a Dios lo conocemos de manera análoga. ¿De quién partimos?
de su obra, de la perfección que está presente en su obra creada. ¿Quién es el más perfecto o quién goza de mayor perfección en la obra creada? El hombre, porque goza, evidentemente, de una característica fundamental, es persona, como Dios es persona. ¿De acuerdo? Entonces, a esa analogía la vamos a llamar la analogía psicológica, que es de la que se sirve toda la teología de la Trinidad, ¿no?, a lo largo de la historia, especialmente pues, en grandes autores, ¿no?, como San Agustín y especialmente en Ricardo de San Víctor, que yo creo que es uno de los grandes representantes de la teología trinitaria, digamos, en la que se sostiene hoy la fe de la Iglesia. ¿De acuerdo? Analogía psicológica. ¿Y en qué consiste esa analogía psicológica? En que partimos fundamentalmente de la realidad del hombre, de sus perfecciones, para adentrarnos en la realidad de Dios en sí mismo. ¿De acuerdo? Los teólogos trinitarios partían de una afirmación. La afirmación categórica de la definición de Dios en la palabra de Dios en las cartas de San Juan. Sabemos cuál es, ¿no? Deus caritas es. Dios es amor. Y los teólogos trinitarios llegaban a esta afirmación. ¿Puede existir amor donde no hay comunión interpersonal? ¿Puede existir amor en la consideración de un Dios solitario? La misma revelación del misterio de Dios, cuando nos dice Dios es amor en esencia, nos permite a nosotros comprender que hay un dinamismo interior, que hay una relación, ¿no?, entre lo que nos ha sido revelado y lo que por lógica podríamos deducir nosotros de la definición de Dios, ¿no? Y es que en Dios hay, digamos, multiplicidad de personas, porque sin esa multiplicidad de personas no podría haber una comunión de amor, ¿no? ¿Me entendéis? Por eso se suele decir que el hombre no está llamado a la soledad absoluta, porque en la soledad absoluta el hombre se empobrece. Alguien podría levantar la mano, pero padre, hay ermitaños, ¿no?, que viven solos. Yo de hecho quiero ser uno de ellos, ¿no? Ermitaño, sí. Pero un ermitaño, ¿no?, no vive en una soledad absoluta, sino que desarrolla su vida en relación con ¿quién? En relación con Dios, establece una comunión de amor y en esa comunión de amor se enriquece. Si ese ermitaño no se relacionara con Dios, si no se relacionara con Dios, pues evidentemente se empobrecería, se envilecería, perdería la capacidad de ser auténticamente persona humana. ¿De acuerdo? ¿Me entendéis eso? Entonces, todos de alguna manera, todos, ¿no?, partimos de esa reflexión, de esta idea, que de algún modo estamos llamados a realizarnos y a ser plenos en la consideración de un amor que tiene en cuenta la comunión interpersonal. O sea, la relación con otro distinto que yo. A esa característica del amor la llamamos la alteridad. Siempre existe otro. ¿Ok? Entonces, sabiendo que de algún modo ya tenemos, ¿no?, la revelación de ese misterio, entonces la analogía psicológica lleva a que nos planteemos cuáles son las operaciones fundamentales en las cuales, ¿no?, el hombre, ¿no?, se desarrolla, ¿de acuerdo? Operaciones, evidentemente, si son más perfectas, tienen que ver con la índole espiritual de la persona humana, ¿no? ¿Me explico? O sea, esas operaciones no son jugar fútbol, ir a la peluquería, ¿me explico? Creo que hay cosas mucho más importantes que eso en nuestra interioridad. Fundamentalmente el conocimiento y el amor, ¿de acuerdo? Son las dos operaciones fundamentales que están presentes en nosotros y que están ligadas entre sí, porque al conocimiento sigue el querer, ¿de acuerdo? El conocimiento percibe las cosas buenas, las percibe, las conoce, ahonda en ellas y luego la voluntad, ¿no?, que es el apetito racional, las quiere, las hace suyas, ¿de acuerdo? Más allá, evidentemente, de toda la dimensión apetitiva, que tiene su importancia, pero que de algún modo está completamente ligada con estas operaciones fundamentales en el hombre, ¿no?, el conocimiento y la voluntad. Hemos dicho, ¿no?, que cuando Dios creó al hombre lo creó a su imagen y semejanza, dice la palabra de Dios, con lo cual, pues gran parte de los teólogos, ¿no?, que hablan de la Santísima Trinidad a lo largo de la historia plantean entonces que si el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, significa, ¿no?, que
le dio a participar de su naturaleza divina y le impregnó de sus perfecciones. ¿De acuerdo? Partiendo de eso, entonces, vamos a reflexionar sobre la realidad del hombre, sobre sus perfecciones y análogamente nos vamos a elevar, ¿no?, para poder decir algo de lo que es Dios en su propio misterio. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la teología utiliza la analogía psicológica para entretejer la doctrina trinitaria y tiene como referencia fundamental el alma humana o la psique. De ahí viene la palabra psicológica, ¿no? La psique sería la interioridad del hombre. A partir de la consideración de la vida del espíritu humano, es decir, de sus actos fundamentales, el conocimiento y el amor. No pretendemos de ninguna manera demostrar el misterio de la vida íntima de Dios, sino ofrecer un instrumento que nos ayude a decir algo respecto a lo que es el misterio de Dios en sí mismo. Porque en Dios todo es idéntico, menos, dicen los teólogos, donde hay relación de oposición. O sea, así se clarifica la distinción entre cada una de las personas divinas. ¿De acuerdo? Si Dios tiene un logos, ¿quién nos dice que en Dios hay un logos? San Juan, en su prólogo, ¿no? En el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra, el verbo, era Dios. En griego koiné, la expresión que utiliza San Juan es logos. ¿De acuerdo? Logos. Si Dios tiene un logos, un verbo, antes de la creación del mundo, se puede afirmar, se puede decir que este logos, este verbo, tiene algún reflejo en el logos humano, en la vida del espíritu humano, porque el hombre evidentemente fue creado a su imagen y semejanza. Por tanto, se podría decir que el verbo, ¿no?, procede del Padre por un acto de entendimiento. ¿Y cómo se da ese acto de entendimiento? ¿Y a qué se refiere el logos, ¿no?, cuando habla del verbo de Dios, para hacer referencia a nuestro verbo interior? ¿De acuerdo? Mirad, cuando nosotros aprendemos a conocer, ¿no?, cuando se desarrolla el conocimiento y la inteligencia en nosotros, nos damos cuenta de que de manera extraordinaria, nosotros, digamos, tomamos conciencia de la realidad que hay a nuestro alrededor en nosotros. Y la primera realidad de la que tomamos conciencia es de nosotros mismos. ¿Me explico? O sea, eso quiere decir que nosotros, al conocer toda la realidad, primero, ¿qué conoces de esa realidad, de esa existencia? Primero te conoces a ti, porque te das cuenta que existes. Para eso lo había pensado yo, tomándome unas cañas con... No. Esto es algo que hace parte de la naturaleza del hombre. Hay unos primeros principios que regulan, ¿no?, digamos, nuestro modo de conocer las cosas. Y lo primero que tomamos conciencia es de que existimos. O sea, es como una mirada hacia dónde. Es como una mirada interior, ¿no? Y por eso se produce, ¿no?, un diálogo interior, ¿no? Se produce un diálogo interior. Hola, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, ¿no? ¿No? Hay algunos que han acuñado es verdad, que han acuñado este diálogo de conocimiento como un ejercicio de autoconciencia, vamos a decirlo así, que es parte fundamental para el proceso de conocimiento, porque tú no puedes hacerte a la realidad sin conocer realmente que tú también tienes existencia, ¿de acuerdo? De esa manera puedes hacer que esa realidad sea abstraída, sea llevada a tu realidad, ¿de acuerdo? Cuando tú abstraes esa realidad, incluida tu propia realidad, en ese ejercicio de autoconciencia, tú concibes, ¿no?, digámoslo así, un verbo, un logos interior, ¿de acuerdo? De hecho, en la lógica aristotélica, ¿no?, que es la que predomina, ¿no?, en esta reflexión, Aristóteles llega a afirmar que nosotros damos a luz los conceptos en nuestra mente y por eso llama eso concepto. La palabra concepto viene de dar a luz, ¿de acuerdo? Dar a luz. ¿Cómo dar a luz? Sí, engendramos en nosotros un logos, un verbo, una palabra interior, ¿no? ¿De acuerdo? Aunque hoy en día, ¿no?, pues evidentemente nuestra relación con nuestro yo interior versa, ¿no?, sobre
la consideración de las circunstancias cotidianas, ¿no? Tú cuando hablas con ti mismo, ¿de qué hablas? Pero qué tonta que has sido, no es posible, ¿no? O sea, me explico, pero yo ¿por qué no hago? No, cuando tú versas sobre circunstancias que te rodean, pero en algún momento tomaste conciencia de que eras, de que existías, ¿de acuerdo? Y eso genera inmediatamente una definición de tu ser, vamos a decirlo así, ¿no? ¿De acuerdo? Una valoración de tu realidad existencial. Ese primer gran ejercicio de autoconciencia, ¿no?, es el más importante dentro de la base y el proceso del crecimiento y la maduración de nuestro intelecto. ¿Ok? A eso le llamamos el verbo interior, el logos humano. Entonces nos preguntamos, por analogía psicológica, ¿en Dios habrá ese mismo logos? Teniendo en cuenta que San Juan ha afirmado categóricamente en la revelación que el verbo era Dios. De hecho, en el libro de la sabiduría, en el Antiguo Testamento, la sabiduría parece tomar unas características personales, ¿no? Parece de alguna manera mostrarnos que la sabiduría es algo que tiene, digamos, que está como determinado por una persona, ¿de acuerdo? Es como una especie de preparación, como de signo que nos va a llevar a comprender realmente el concepto del verbo y del logos aplicado a Cristo, ¿de acuerdo? Cuando nos remontamos a Dios, podríamos decir que Dios realiza este mismo acto de autoconciencia. Dios en el primer instante de su ser Dios, sin que haya un antes y un después, ¿no? No es que estuviera Dios por ahí, ¡ay, yo soy Dios, te voy a...! No, o sea, todo esto se da en un solo acto, eterno e inmutable, ¿ya? Porque para hablar de eternidad no hay un antes y un después, sino hay algo que podríamos decir que es eterno, desde siempre y para siempre, ¿de acuerdo? Entonces, en su ser Dios, Dios de algún modo, en su logos, en la valoración de su ser, irrumpe, ¿no? Irrumpe, vamos a decirlo de esta forma, en una expresión de grandeza, ¿no?, de la consideración de su ser Dios, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a leer una poesía teológica, ¿no?, de una gran mística de nuestro tiempo, la Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia, que dice lo siguiente: el Padre es la sabiduría, que se penetra en tanta perfección y en tanta posesión en sí mismo, que rompe diciéndose lo que es. Y en ese romper, que es engendrar, y el dicho o la palabra en explicación perfecta e infinita de todo lo que es, engendra a su Hijo. El Padre, de tanto serse, de tanto ser, ¿no?, rompe cantando, y esa canción es su verbo, y rompe amando por sí y por su Hijo, y ese amor es el Espíritu Santo. El Padre es tanto ser, se es tan ser fecundo, que por perfección de su propio ser no puede contenerlo y da un solo y silencioso grito de ser. Y ese grito de ser es su verbo. Y da un suspiro silencioso de ser tan amoroso en sí y en su verbo, que ese suspiro silencioso de amor es el Espíritu Santo. El Padre, al contemplarse, se conoce en su ser, en su verbo y en su común amor, y se ve en el mismo instante de engendrar y de amar. Esta es poesía maravillosa, ¿no? O sea, es perfecta, espectacularmente extraordinaria, ¿no?, vamos a decirlo así. Repito, la Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia, fundadora de la obra de la Iglesia, ¿de acuerdo?, que tiene unos escritos místicos extraordinarios, y sobre todo estos son los que más me gustan cuando habla de la familia intratrinitaria. Dios en su ser, en su contemplarse en su ser, en ese ejercicio de autoconciencia divina, ¿no?, se contempla a sí mismo e irrumpe en un grito, ¿no?, extraordinario y eterno, ¿no?, en la consideración de su ser. Y ese grito, ese cántico, esa poesía dentro del misterio de Dios mismo es su verbo, su palabra, su logos. Entonces Dios, Hijo, ¿cómo surge? ¿Cómo se da esa relación entre el Padre, el Eterno,
el que de algún modo engendra, ¿no? Digamos, ¿cómo se da? A través de ese ejercicio de autoconciencia divina. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de esa premisa y siguiendo lo que hemos dicho, que el conocimiento da paso al querer, cuando algo es conocido y es perfecto y es extraordinario, ese conocimiento de algún modo suscita, por decirlo así, un movimiento que podríamos definir como amor, como querer, ¿no? Bien conocido, bien amado. ¿De acuerdo? Si yo considero que esto es un bien, si yo lo conozco como un bien, lo apetezco y lo quiero. ¿De acuerdo? Como les pasó hoy en el desayuno, ¿no? Veo un bien, me apetece, me lo como. ¿Ya? Es así. Si lo defino como un mal, ¿qué hago? Lo rechazo. Es básico y fundamental en la estructura del hombre. Entonces, ante el bien conocido, eso suscita evidentemente una adhesión que dentro de la perfección nuestra, dentro de la voluntad, que es el apetito racional, significa querer, significa amar. En Dios, por analogía psicológica, los autores, los teólogos, tal como lo dice, ¿no?, esta gran santa mística, pues de algún modo también, ¿no?, entendemos que surja el Espíritu Santo como consecuencia de ese amor, ¿no?, que surge entre el Padre, entre Dios y el Verbo eterno, su Hijo. Y como de algún modo es un engendrar, como hemos dicho, es un engendrar en la eternidad, por eso se establece ese lenguaje que fue el que utilizó Jesús para referirse a Dios. Él se refirió a Dios como su Padre. Nos lo dijo así: cuando oréis, decid Padre. Y él distingue claramente, ¿no?, que esa paternidad es específica en él. Padre mío y Padre vuestro. ¿Qué quiere decir? Que Jesús distingue claramente que su filiación con el Padre es una filiación muy distinta de la nuestra, que se da a través de Él, de su obra redentora. Pero Él es verdaderamente Hijo de Dios, su unigénito, tal como lo dice también San Juan. ¿Por qué dice que es el único de Dios? Porque Dios, en ese irrumpir, en esa fecundidad, ¿no?, pues, digamos, engendra un solo verbo, un solo logos, ¿no? Y ese verbo es su Hijo, su palabra, el unigénito, el que fue engendrado antes de la creación del mundo, según la misma palabra de Dios. ¿Ok? Y el Espíritu Santo sería suspiro eterno, beso eterno, ¿no?, caricia eterna, ¿no?, entre Dios y su Logos, ¿no? El amor que define, ¿no?, prácticamente, ¿no?, lo que en esencia de algún modo decimos de Dios, porque todo el ser de Dios se ofrece al Logos y se entrega al Verbo, y el Verbo hace exactamente lo mismo, ofrece y entrega y dona todo su ser, ¿no?, de tal forma que esa relación de amor se constituye, ¿no?, en una relación perfecta y subsistente que adquiere, digamos, un valor personal. Solo sucede en el misterio de Dios, ¿no?, que la relación, ¿no?, existente entre Dios y su Logos genere, ¿no?, una comunión de amor personal, porque todo el ser del Dios Padre se ofrece al Hijo y todo el ser Dios Hijo se ofrece al Padre. ¿De acuerdo? Esto lo dice la sierva de Dios, la Madre Trinidad, de la siguiente manera: el Padre ama al Verbo, el Verbo ama al Padre, y se aman con todo su ser, y ese amor de los dos es tan perfecto que es otra persona, el Espíritu Santo. El Padre ama a su Verbo con todo su ser, que es amor esencial, y el Verbo ama al Padre con su mismo amor esencial, que es todo el ser divino recibido del Padre. Y este amor esencial mutuo, con su matiz paterno-filial, tiene como fruto el amor de entre ambos, que es un amor perfecto, que al ser paterno-filial es otra persona, el Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu Santo es el fruto del saboreo gozoso, de adhesión mutua del Padre y del Hijo, en tal perfección que es persona-amor. El Espíritu Santo es el amor gozoso de adhesión mutua entre el Padre y el Hijo. Saboreo gozoso, beso eterno. Por tanto, Dios se lo pasa muy bien. Y nosotros con Él, ¿eh? Ya vamos para allá. Pero Dios, ¿no?, Dios en su ser es un dinamismo pleno y perfecto, ¿no?, de, digamos,
fecundísimo, ¿no?, en su ser, ¿no?, que de algún modo, ¿no?, pues manifiesta en cada uno de nosotros lo que luego, ¿no?, la teología diría acerca de lo que es la revelación del misterio trinitario, ¿de acuerdo? Lo que la teología definió en los primeros siglos de nuestra Iglesia en los concilios fue la consideración en primer lugar de un Dios que a partir, ¿no?, de este dinamismo de vida íntima, digamos, se da dentro de su propia esencia una trinidad de personas en la que cada una de ellas puede ser definida por algo específico. Dios Padre sería el ingénito o el agénetos, ¿no?, el que no tiene ni principio ni fin, el que existe siempre, ¿de acuerdo? Y engendra por un acto de conocimiento y de autoconciencia divina, ¿no?, a su Hijo, que es el Logos, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, y por quien todo fue hecho, porque todas las cosas fueron hechas con el Logos, el Verbo, la palabra de Dios. Así lo dice el Génesis, ¿no? Y dijo Dios, y así fue, con lo cual todo cuanto fue creado gracias a ese Logos, a ese Verbo, a esa palabra, ¿de acuerdo? Entonces, el Padre, repito, es el Dios, digamos, principios sin principio en el misterio de la Santísima Trinidad, que engendra en la eternidad, por ese acto de autoconciencia divina, al Verbo, al Hijo de Dios. ¿De acuerdo? Y como consecuencia de ese acto de amor de entre los dos, surge, ¿no?, una comunión interpersonal eterna y perfecta, que es lo que le da origen al Espíritu Santo, que proviene, como lo decimos nosotros, del Padre y el Hijo. Es el amor mutuo entre los dos. ¿De acuerdo? Así lo recitamos nosotros en el credo niceno-constantinopolitano, ¿no? O sea, en el credo largo, ¿no?, cuando hablamos del misterio del Verbo, ¿no? Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre y por quien todo fue hecho. ¿A quién nos estamos refiriendo? Al Hijo, a Cristo nuestro Señor. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, es lo que decimos nosotros, ¿no? ¿De acuerdo? Pero estamos dentro de la definición teológica y dogmática, porque lo que hemos dicho, ¿no?, acerca de esta analogía psicológica no hace parte del dogma de la Iglesia, ¿no? Esto es una reflexión teológica. Lo que sí podemos decir es lo que nos dice la Iglesia, ¿no?, acerca de ese misterio. Entonces, si el Hijo de Dios fue engendrado en la eternidad, fue engendrado gracias a ese acto eterno de amor, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, toda esta plenitud, ¿no?, hace que en algún momento nosotros podamos pensar que cuando Dios crea, cuando Dios de alguna manera sale de su realidad inmanente, cuando sale de sí mismo, no sale porque tenga necesidad, ¿de acuerdo? Porque Dios se basta a sí mismo en su misterio. Claro, es un misterio de amor, es pleno, ¿no? ¿De acuerdo? Es totalmente pleno. Pero Dios quiere de algún modo, o se plantea, ¿no?, que la realidad del amor por su propia naturaleza tiene difusividad, ¿no? El amor siempre trata de comunicarse, siempre trata de extenderse. El amor tiene una finalidad extraordinaria, ¿no? O sea, tiene la finalidad de, digamos, de hacer extensiva, ¿no?, una realidad, ¿no?, que por su propia naturaleza es fecunda. El amor siempre llama a la fecundidad. No sé, yo creo que cada persona humana cuando ama, ¿no?, pues evidentemente no quiere que ese amor se agote, ¿no?, sino que ese amor normalmente tiende a ser fecundo por su propia naturaleza. Eso pasa en la realidad del amor humano, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace fecundo el amor humano? O sea, a través de los hijos, ¿no?, a través de la familia, ¿no? Pues Dios ha querido hacer extensiva esa familia. Ha querido hacer extensiva esa familia y en consideración a su verbo, en consideración a su logos, nos ha creado. La creación sería fundamentalmente para todos nosotros la primera obra ad extra de Dios, ¿no? Todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿qué nos lleva a considerar? Que Dios se la pasa genial,
que Dios es un misterio de amor extraordinario, que en Dios todo es plenitud y que todo es perfección. ¿De acuerdo? El misterio de Dios, ¿no? Lo que quiere decir es que allí en el misterio de Dios, todo, absolutamente todo es plenitud y perfección. Que eso tiene ansia y sed nuestro corazón, que lo sepáis. Todo eso es lo que busca fundamentalmente el corazón, lo que es Dios en su misterio en sí mismo. Por eso, de ahí partimos de algo que es importante, que es fruto del acto creador de Dios, de su fecundidad, porque Dios cuando crea deja su huella y su impronta en nosotros, ¿no? Fuimos creados a su imagen y semejanza, lo cual quiere decir que cuando nos crea, deja una huella de esa realidad, de esa vida en nosotros. ¿Dónde lo deja? En nuestra interioridad, en nuestro corazón. Quiere decir que nosotros hemos sido creados para eso, para esa vida. No hay nada más eterno en nosotros que nuestro corazón, que lo sepáis. ¿Me explico? Si tú pudieras ver tu corazón, dirías, esto no ha sido creado por obra humana. Esto es algo que está hecho, ¿no?, por Dios y tiene, ¿no?, ese matiz. Solamente puede satisfacerse en aquello que le ha dado origen, en aquello que ha sido su principio de vida. Por tanto, el corazón apunta a ese amor, porque desde ese amor es que ha sido fecunda nuestra vida, nuestra existencia. Por eso desde toda la eternidad, desde el principio en el que fuimos creados para participar de ese amor. Ni siquiera los ángeles fueron partícipes de esa realidad, aunque hay que decir que los ángeles contemplan el misterio de Dios cara a cara, ¿no? Con lo cual los ángeles sí nos podrían dar una lección extraordinaria del misterio de Dios en sí mismo, porque lo contemplan, lo conocen, lo ven, ¿de acuerdo? Y por eso glorifican a Dios, por eso los ángeles fueron creados para alabar y para glorificar el misterio de Dios en sí mismo, ¿de acuerdo? Ese es su fin. Pero el proyecto de Dios no queda, digamos así, reducido a la dimensión de lo eterno, ¿no?, y a la consideración de esas criaturas que, digamos, fueron de alguna manera, ¿no?, creadas por Dios para glorificarle en su misterio. También esas criaturas fueron probadas, porque esa relación también es una relación de amor, porque es una relación personal. Y precisamente la prueba consiste en el proyecto que Dios tiene de hacer fecundo su amor en una obra creada, en el ámbito material, por tanto mucho más imperfecta que la creación de los ángeles, y sin embargo extraordinaria, por ser precisamente partícipe de su propia vida. El gran problema que tienen los ángeles a la hora de superar esta prueba es ser capaces, ¿no?, de entender que Dios, ¿no?, y su misterio al que ellos contemplan y al que glorifican y al que sirven, estuviera presente en la realidad humana que es inferior a la de los ángeles. En eso consiste su prueba y por tanto la caída, ¿no?, de los ángeles de Dios, aquellos que rechazan el proyecto de Dios. Esa soberbia que impide que pueda mirar en una dirección distinta a la que de algún modo, ¿no?, normalmente los ángeles estaban acostumbrados, que era mirar hacia lo eterno. Tienen que mirar en el tiempo y contemplar en el tiempo al Dios que vive en el corazón del hombre y ponerse a su servicio. ¿Ponerme yo al servicio de una criatura inferior a mí? Non servian, dijo el demonio, jamás serviré, jamás condescenderé, ¿no?, para contemplar y adorar a Dios en las criaturas. Esa es la grandeza del amor fecundo de Dios. Quiso hacernos a nosotros, creados un poco inferior a los ángeles, pero inferiores, quiso darnos a participar de su vida. Por tanto, la creación es la primera obra ad extra de Dios. Es una obra en la que intervienen los tres, en la obra creada y especialmente en la creación, porque se dan cuenta que nosotros de algún modo fuimos creados por la palabra y por el verbo, ¿no? Y dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Algunos autores ven en el hagamos, ¿no?, en ese hagamos como, aquí ya se muestra que hay varias personas, ¿no? Es una teoría, ¿no? No es tan precisa, pero algunos lo han visto así y así lo han reflexionado. Hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios le dio a participar al hombre de su espíritu, insufló su aliento sobre él, el ruach de Dios, ¿no?
y el hombre adquirió vida. ¿Cuál vida? La verdadera, aquella de la cual de algún modo nosotros tanto tenemos necesidad y a la cual aspira nuestro corazón, que es la vida de Dios. ¿De acuerdo? Esa es la primera obra ad extra. Pero se la atribuimos ¿a quién? Al Padre. En principio se la atribuimos al Padre. Como obra ad extra es de Dios en su misterio, pero se la atribuimos al Padre, porque al Padre le llamamos creador. ¿De acuerdo? Luego viene la realidad del pecado, también consecuencia de la realidad del amor, porque en el fondo, como los ángeles, toda relación personal tiene que ser probada en la fidelidad y en la aceptación del proyecto de Dios. El hombre quiso ser independiente de Dios, quiso de alguna manera gozar de sus perfecciones sin atender a la causa de esas perfecciones y cae en la tentación que el mismo demonio, ¿no?, en algún momento le propone, ¿no?, que es de algún modo ser autosuficiente. Hemos dicho que nosotros no podemos ser autosuficientes, ¿no? Nosotros hemos nacido para depender, que lo sepáis, ¿eh? Yo no dependo de nadie. Bueno, sí, está bien, no te preocupes. No estamos hablando de una dependencia según lo humano. Estamos hablando de una dependencia en un ámbito esencial y existencial. Dependes enteramente de Dios para tu realización y tu perfección, porque el único que puede satisfacer realmente lo que busca tu corazón, porque fue creado para ello, es Dios. Por eso, cuando Dios se plantea, en su ser Dios, ¿no?, cuando Dios se plantea redimir, restaurar, ¿no?, aquello que hemos perdido como consecuencia del pecado, porque no abandona nunca la obra de sus manos, entonces Dios en ese momento establece como proyecto, pues, salir al encuentro del hombre. Y ahí es donde se toma la libérrima, ¿no?, decisión de que el Hijo y que el Verbo se haga hombre, participe de nuestra humanidad y por tanto nos ofrezca a nosotros, ¿no?, el conocimiento, la sabiduría arcana, misteriosa, escondida, que para nosotros no es inaccesible como consecuencia del pecado, se nos da a conocer a través de la persona de Cristo. La segunda obra ad extra y que constituye la primera de las grandes misiones dentro de la historia de la salvación sería la obra de la redención obrada por Cristo. ¿De acuerdo? Entonces es el misterio de la Trinidad el que se manifiesta, el que se revela, ¿no?, en medio, ¿no?, de nosotros. Hay una frase extraordinaria de Jesús en el discurso sacerdotal de Juan 17, cuando termina justamente el discurso sacerdotal y antes de salir, ¿no?, al huerto de los olivos, ¿no?, para iniciar su pasión redentora, donde dice lo siguiente. Estoy en el capítulo 17, versículo 25 de San Juan. Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te conocí. Y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo en ellos. ¡Qué fuerte! Claro. Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te conocí. ¿Desde cuándo conoce el Verbo al Padre? Desde siempre, porque es el Verbo el que lo ha dado a conocer. ¿O no? Te doy gracias, dice el Señor en el Evangelio. Te doy gracias, Señor del cielo y de la tierra. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla, porque así te ha parecido bien. ¿Y quién conoce al Padre sino el Hijo? ¿Y quién conoce al Hijo sino el Padre? Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Ahí está la clave fundamental de lo que es el conocimiento de Dios en sí mismo, ¿no? Es a través de ¿quién? A través de Cristo, en primer lugar, ¿no?, que nos revela el rostro de Dios a través de su propia humanidad. Toda su humanidad reveladora para nosotros. Por tanto, sus palabras, sus gestos, toda la manifestación de su ser en medio de este mundo, todo lo que hacía el Señor lo redimía. 30 años duró de vida oculta, ¿no?, santificando la humanidad en lo ordinario, en el trabajo, en el día a día, desde que se levantaba por la mañana hasta que se acostaba en la noche. Todas las acciones que realiza Cristo son redentoras, todas, porque muestran a la humanidad, ¿no?, cuál es el camino de la auténtica perfección como hijos de Dios que somos, ¿de acuerdo? Entonces en Cristo se da esa revelación y es Cristo quien da a conocer el Padre, ¿de acuerdo? Pero evidentemente esta revelación de la humanidad
del verbo, ¿no?, en la cual se manifiesta la lógica desconcertante de nuestro propio desarrollo como hijos de Dios, ¿de acuerdo?, es algo que está fuera de nuestro alcance. Es algo que está fuera de nuestro alcance. No está en nosotros el hacerlo. ¿Me explico? Cristo lo revela, ¿no? Es como si Cristo nos mostrara a través, ¿no?, de Él el cometido que tenemos, ¿no?, el llevar a cabo el cumplimiento de esa tarea. ¿De acuerdo? Pero el mismo Señor corroboraba y comprobaba cómo sus mismos apóstoles, los mismos que lo acompañaron y vieron los signos, eran incapaces de entender y comprender y ahondar en la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué hace el Señor? En el mismo discurso que hemos escuchado, ¿qué les promete? Les promete el envío del Espíritu Santo, que el Padre os enviará o que yo os enviaré. Es verdad que nunca dice que el Padre y yo os enviaremos. Nunca lo dice así, ¿de acuerdo? Ahí donde está el gran conflicto, uno de los grandes conflictos con la Iglesia oriental, ¿no?, que ellos no aceptan nuestro filioque, ¿no?, o sea, eso que decimos en el credo de que procede del Padre y del Hijo, ¿no? Ellos no lo dirían de esa manera, dirían que procede del Padre, ¿no?, a través del Hijo. Entonces, pero no lo dirían del Padre y del Hijo. Es una cuestión teológica, no la vamos a tocar aquí porque no es el tema, ¿de acuerdo? Entonces, la cuestión aquí es simplemente considerar que Jesús, viendo la incapacidad para llevar a cabo el cumplimiento de esta tarea por nosotros mismos, porque por nosotros mismos somos incapaces, porque estamos heridos en nuestra naturaleza como consecuencia del pecado, se da cuenta que necesitamos un dinamismo de gracia que obre dentro de nosotros. Y así como la perfección del amor se da en el misterio de la Santísima Trinidad a partir del don del Espíritu Santo, y sabiendo que desde el principio esa gracia nos fue dada y fue de alguna manera interrumpida por la realidad del pecado, que es lo que produce el pecado produce un efecto nocivo. ¿Por qué? Porque se antepone, obstaculiza que venga la gracia a nuestro corazón. Y por tanto nos impide ser partícipes de la lógica de Dios, ¿no?, de su sabiduría insondable. Nos hace perdernos en quiénes, en nosotros mismos y en nuestra lógica, que ¿cómo es? A partir de ese momento, limitada, rastrera y superficial. Perdón que lo diga así. Pero nuestra lógica en ese aspecto siempre está muy condicionada y muy sometida por la estructura en la que se desenvuelve nuestra existencia, que muchas veces está atada a las realidades temporales y pasajeras y efímeras. No sé si os dais cuenta de esto. Esa es nuestra gran resistencia, nuestra gran dificultad. Necesitamos un dinamismo, pero ese dinamismo no nos sirve que venga de fuera. ¿Qué tenía el pueblo de Israel? Tenía la ley. Ahí la tienes. Lee, escucha y pone en práctica. ¿Eh? La leían, la conocían perfectamente. Muchos de ellos, maestros de la ley, como el Señor lo hace ver en el Evangelio, tienen un conocimiento claro de la palabra de Dios y de su ley, pero no lo ponían en práctica. ¿Por qué? ¿Qué faltaba? Faltaba la vida de Dios, como el Señor lo anuncia a través de los profetas, como lo decimos en el credo, ¿no? ¿De acuerdo? Os enviaré un espíritu, ¿no? Un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Escribiré esta ley no aquí, en las tablas. ¿Dónde la voy a escribir? Dentro de vuestro corazón. O sea, yo mismo, ¿no?, me voy a manifestar dentro de vosotros. De la misma manera que la vida de Dios, que la vida íntima está ligada a través del amor del Espíritu, ese mismo Espíritu va a ser derramado en la Iglesia a través de esa tercera obra ad extra de Dios, ¿no?, a través de la cual nos confiere a nosotros ese dinamismo interior que desde dentro trabaja para ayudarnos a nosotros a poder llevar a cabo lo que Cristo nos enseñó a través de sus obras y a través de sus palabras. Y a ese dinamismo de gracia lo llamamos nosotros la santificación, que es lo que obra el Espíritu Santo. Y ahí conocemos las dos misiones específicas, la redención de Cristo y la revelación plena del misterio de Dios, o sea, ya sabemos lo que tenemos que hacer, y luego, ¿no?, de que el logos, que el verbo en algún momento nos muestra el sentido de lo que es la verdadera humanidad, nos ofrece el Espíritu Santo, el amor de Dios, para que ese amor nos ayude a llevarlo a cabo. Porque nosotros podemos, es imposible para nosotros, ¿de acuerdo? A partir de esta realidad, se establece, por tanto, digámoslo así,
como los criterios fundamentales dentro de los que se manifiesta en las misiones que la Santísima Trinidad realiza ad extra, la forma como yo en algún momento me tengo que relacionar con Dios. ¿Me explico? O sea que eso define, ¿no? Aunque de algún modo, repito, son obras de Dios, porque es evidente, ¿no?, que en la persona de Cristo y en su obra redentora jamás podríamos entender la obra redentora sin la participación de los tres. ¿De quién es la voluntad de la obra redentora? ¿De quién es la voluntad? Según Cristo, ¿de quién es? Es del Padre, ¿no? Tanto amó Dios al mundo, está refiriéndose al Padre, que envió a su único Hijo, a su unigénito, al Verbo eterno, al Logos de Dios, envió al mundo para que el mundo no perezca, sino que tenga vida eterna. Y el Verbo aprendió sufriendo a obedecer el cumplimiento de la voluntad del Padre. ¿De acuerdo? O sea, que Él asume la voluntad, ¿no?, en su propia humanidad. Lleva a cabo el cumplimiento de esa tarea. ¿Vale? O sea, que el Padre está presente en consideración a su proyecto y a su voluntad. ¿Y el Espíritu Santo? Por supuesto que está presente, porque ¿cómo se le llama a Jesús? Se le llama el Mesías o el Cristo, que significa el ungido del Señor. Ya se había profetizado que aquel que ofrece la salvación a los hombres tendría el Espíritu del Señor de manera plena. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres. Ve Juan bajar el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿no?, en el momento del bautismo en el Jordán, ¿no?, para señalarlo entre los hombres y decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De acuerdo? La nube en el monte de la Transfiguración es un signo, porque la nube era lo que acompañaba al pueblo de Israel en el desierto, manifestación de la presencia de Dios. Y es como entendemos la presencia del Espíritu Santo en el monte Tabor, a través de la nube, que lo envolvía todo, ¿no? Un halo de gloria y de majestad, ¿no?, a través de la contemplación de la gloria del Verbo, del Hijo, ¿no?, en el monte santo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el Espíritu Santo está presente, de algún modo ahí, en la obra de la redención. Pero ¿a quién se le apropia ese concepto? Porque ¿quién la realiza en realidad? El Verbo, el Hijo. Por eso a Él lo llamamos Redentor. Todo el misterio de Dios crea, todo el misterio de Dios redime, todo el misterio de Dios santifica. Pero en quienes apropiamos, no dentro de las personas divinas, por las misiones, en quienes apropiamos cada uno de esos elementos, en el Padre la creación, en el Hijo la redención y en el Espíritu Santo la santificación, porque en el fondo, ¿qué realiza el Espíritu Santo? Realiza una obra cristiforme. O sea, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la tarea que tiene el Espíritu Santo cuando llega a nuestro corazón? Llega la palomita al corazón, entonces dice la paloma, bueno, aquí estoy. Así que a partir de este momento, ¿no?, conviene que Él crezca y que tú disminuyas. En eso consiste fundamentalmente la tarea del Espíritu, una obra que podríamos decir que es cristiforme, o sea, nos hace ser otros Cristos, porque nuestra filiación no es una filiación propia. ¿Quién es ser verdaderamente hijo de Dios? El Verbo, la Palabra, el Logos. ¿Y qué hace el Logos para insertarnos dentro de esa familia divina? Hombre, se hizo hombre, se asocia a nuestra naturaleza, de tal forma que todos nosotros somos vinculados a la familia divina a través de ¿quién? A través de Cristo. Lo dice el Concilio Vaticano II. Somos hijos en el Hijo. Es una filiación adoptiva. Somos acogidos en la persona de Cristo por su participación en nuestra humanidad. Por eso el misterio de la Iglesia siempre se entiende como un misterio en el que Cristo está asociado a nosotros, como la cabeza está asociada al cuerpo, o como el esposo está asociado a la esposa, ¿no? De una manera íntima, estrecha, en una unidad. ¿Y esa unidad quién se la confiere? ¿Quién le da unidad al misterio de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién confiere esa unidad, ¿no?, al misterio de la Iglesia, entendiendo por cabeza y cuerpo Cristo y su Iglesia? El Espíritu. ¿De acuerdo? Por tanto, en la obra de la santificación Cristo está presente. Y de la misma manera, pues evidentemente, el Padre alcanza la complacencia y la gloria. La misma gloria que experimenta el Padre en el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Cómo os imagináis eso? ¿Aburrido? No sé.
vamos, un fiestorrononón, ¿no? O sea, esa misma gloria que el Señor experimenta, ¿no?, en su propio misterio, en la consideración del Logos y en la consideración del amor que surge entre el Padre y el Hijo, es la misma gloria que Dios quiere, ¿no? Que Dios quiere experimentar en nosotros. Porque Él quiere decir exactamente lo mismo que dijo en el bautismo y en la transfiguración, cuando nos mira a cada uno de nosotros. He aquí mi Hijo amado en el cual me complazco. Por tanto, agradar y contentar al Padre pasa fundamental por esa obra crística, cristiforme del Espíritu Santo en nuestras almas. Porque es el fin último de la vida del hombre al final, que se manifieste la gloria de Dios en nosotros, ¿no? Y que por tanto, como lo decían los jesuitas en su lema, ¿no? Ad majorem gloriam Dei, ¿no? Para la mayor gloria de Dios. Y eso de alguna manera, ¿cómo se lleva a cabo? A través de nuestra inserción en el misterio de Cristo por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Por tanto, tenemos una dinamicidad trinitaria. ¿Entienden dinamicidad a qué se refiere, no? ¿No? Es un movimiento dinámico, ¿no?, que abarca, ¿no?, evidentemente la totalidad de nuestro ser y que de alguna manera nos eleva, ¿no?, desde nuestra condición pobre, frágil, a la participación plena en la vida de Dios, para que ese gozo del que Dios de alguna manera, ¿no?, participa en su propio misterio, podamos nosotros de alguna manera vivirlo ya en esta vida, ¿no?, ya en esta vida, vivirlo para esperar algún día que alcance su plena manifestación, como lo dice San Juan, ¿no? Hoy somos hijos y verdaderamente lo somos. O sea, somos familia, familia. Tengo a mi, no sé cómo le diríais vosotros a vuestro papá. Yo a mi papá digo mi papi, ¿no? O sea, digo papi, mami, digo yo a mis padres, ¿no? Así en plan tierno y tal. Pues Dios es mi papi. O sea, en el sentido de decir que Dios de alguna manera, ¿no?, pues me ha hecho hijo suyo. Y en verdad, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Porque cuando estemos con Él, seremos semejantes a Él. Porque seremos insertados en el misterio de Dios a través de su verbo, de su palabra. Y significa, por tanto, que de esa vida de Dios participaremos de manera plena en el cielo. Por eso el cielo, ¿cómo lo llamamos? Cuando nos imaginamos el cielo, ¿cómo nos lo imaginamos? Como felicidad permanente y eterna, ¿no? Donde no nos hará falta nada, donde no habrá ni sufrimiento, ni llanto, ni dolor, sino que lo seremos todo en Dios, según nos ha sido revelado en la palabra. Porque ¿para qué hemos nacido? Hemos nacido para participar de ese misterio. Desde el principio esa huella fue, ¿no?, esa huella fue, digamos, puesta en nuestro corazón. Y nuestro corazón, dice San Agustín, siempre estará inquieto hasta que no descanse en Dios, hasta que no encuentre en Él su complacencia plena. ¿De acuerdo? De estas misiones surge, por tanto, ¿no?, evidentemente, vamos a decirlo de esta manera, el propósito firme de cómo relacionarnos con las personas divinas. ¿De acuerdo? ¿Cómo relacionarnos con ellas? Porque ya entendemos lo que le es propio a cada una de las personas divinas dentro de ese proyecto de la salvación. El Padre es creador, el Hijo es redentor, el Espíritu Santo santificador. Entonces, ¿qué he de hacer con el Padre? ¿Qué he de hacer con el Hijo? ¿No? O sea, ¿qué relación debo tener? Perdón, ¿no? Pues ¿qué de hacer? No, pues, ¿qué hago con él? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No. ¿Qué relación debo tener con el Padre? ¿Qué relación debo tener con el Hijo? ¿Y qué relación debo tener con el Espíritu Santo? Ahí está la clave fundamental, ¿no?, de toda esta reflexión que nos lleva, ¿no?, a considerar cómo a través de la Trinidad económica, a través de las misiones, se ha manifestado, ¿no?, la vida de Dios de la cual nosotros tenemos necesidad y a la cual somos llamados. ¿De acuerdo?